Señor, te pedimos que empieces a hablar a nuestras vidas en esta mañana en tu nombre, Señor. Amén y amén. Yo pensaba en la fe de este muchacho, ¿no? Que él me decía, no, pero a mí en ese lugar me inyectan fe. Y sabe que yo le dije a este muchacho, sí, realmente yo admiro la capacidad que tiene esa gente para inyectar fe. ¿Cómo quisiera yo poder, de la misma manera que ellos inyectan fe, poder inyectar fe yo, obviamente, pero ya no en cosas perecederas como lo hacen ellos, sino realmente en lo que vale, que es la fe en Cristo. Y cuando estaba meditando sobre toda esta situación de anoche, que estaba meditando, al principio era algo bastante jocoso, ¿no? Cuando este hombre se me presentó como diezmero y demás. Pero después cuando empecé a charlar con él, sí, que fue muy breve mi charla, porque estaban muy apurados los chicos por ir a tomar el helado. Me di cuenta que era realmente algo serio para la vida de esta persona, de que estaba metido realmente en problemas. Bueno, espero poder el lunes o martes, cuando esté por ahí por el centro, pasar y dejarme una tarjeta y que esta persona empiece a conocer un poco la verdad. Pero el Señor me decía, bueno, pero ¿cuántas veces uno, si bien está bien orientado, no está lo suficientemente agarrado de la verdadera fe que debemos tener, que es la fe en Cristo? ¿Saben, mi hermano, que podemos hablar de fe en varios sentidos? Podemos hablar de la fe como lo que esa medida que necesitamos para lograr alcanzar aquellas cosas que no podemos alcanzar por otros medios, ¿no? Alcanzar una sanidad, ser prosperados en cierta medida, tener aquello que no podemos alcanzar. Para eso necesitamos fe, obviamente, para otras cosas mucho más importantes que ser bendecidos, como por supuesto poder llevarles el mensaje a otros, orar por otros y que sean sanados, hacer milagros, hacer prodigios. Ese es uno de los tipos de fe. Pero también está la fe como la creencia, lo que a mí me afirma como el dogma, lo que yo creo, ¿sí? Y es el mensaje del Señor Jesucristo. Y hay veces que nuestra vida no está del todo cimentada en las enseñanzas del Señor. Esta persona con la que yo hablaba anoche tenía su vida fundada, ¿sí? Cimentada en cosas que no son reales, en realmente una falsa fe. Y bueno, mi mejor recomendación para esta persona fue: mirá, no me creas a mí, tampoco le creas a tu pastor. Todo lo que te dicen ahí, agarrá una Biblia y cotejarlo a ver si es verdad o no es verdad. Cada cosa que te diga, buscar a la Biblia. Si no tienes asidero bíblico, vas a ver que es mentira. Y de esa manera espero poderle sembrar a la persona una pequeña duda para que de una vez por todas alcance la verdad. Pero, mi hermano, nosotros que hemos conocido al Señor, dice la palabra del Señor, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, primero debemos andar en Él. ¿Y qué significa andar en Él? Significa transitar los caminos del Señor. A mí me gusta mucho una película que hay en casa que es Príncipe de Persia. Y en una de las escenas del Príncipe de Persia tiene que transitar por un lugar donde hay arenas movedizas. Entonces la persona que va delante le dice: vos pisá a donde yo piso, porque ese es el lugar seguro. Por ahí vamos a llegar bien al otro lado. Nada tiene que tocar los costados, no podés pisar a los costados, no podés tocar a los costados. Y mi hermano, transitar el camino del Señor
se va a derrumbar. A veces esto lo graficamos de alguna otra manera, ¿no? Andar en la cornisa o andar caminar por la frontera o por el límite. Mi hermano, no podemos caminar por el límite, no hay límite, hay un solo lugar donde yo puedo caminar y es en los pasos de Cristo. Fuera de los pasos de Cristo no estoy en Él. No estoy en Él. La palabra dice arraigados y solidificados en Él. Después de algunos años estoy reviviendo un hobby que tengo. ¿Cuántos conocen mi hobby? Muy bien. Hay poca gente que conoce mi hobby. Les voy a comentar que hago arbolitos enanos. No hago arbolitos. Los arbolitos se hacen solos. ¿Sí, no? Los arbolitos los hizo el Señor. Pero yo, pobrecito, los dejo enanos y los pongo en una maceta. Hago bonsai. Y después de muchos años lo tenía medio abandonado, en una época tenía como 14, me quedan 5. Inclusive que compré la semana pasada. O sea, se me decabe un montón. Pero empecé, bueno, a arreglarlos un poco y a dedicar un poco de tiempo en eso para descansar. Y a leer un poquito de vuelta revistas viejas que tenía. Y muchas de esas revistas y muchos de esos instructivos, de lo primero que hablan es sobre las raíces. De lo primero que se habla es sobre las raíces. Cada vez que uno va a hacer un trasplante y demás, tiene que tener sumo cuidado con las raíces y de no tocarlas mal o no cortarlas mal y del suelo que uno les pone. Y después que uno lo trasplantó, aún más cuidado porque la tierra está suelta y cualquier cosa saca la planta. ¿Alguien sabe algo de jardinería? Cualquier cosa saca la planta. Y mi hermano, el apóstol está utilizando, el apóstol Pablo está utilizando la imagen de una planta que debe estar arraigada, bien prendida a su sustrato, a su fundamento, no solo para no ser removida, sino para poder tener vida. Si usted no está arraigado a Cristo, si usted no está prendido a Cristo, si su fe no está bien fundamentada, mi hermano, usted corre riesgo. Hace muchos años me pasó algo. Cuando al principio que empecé con estas plantitas, la primera planta que hice fue un paraíso. Un vecino arrancó un paraíso y le dije, bueno, vamos a hacerlo bonsai. Agarré, lo puse en una maceta, le eché tierra, lo regué y lo tenía ahí. Y el paraíso empezó a brotar. Y brotaba. Y brotaba y estaba súper frondoso. Yo decía, yo soy de los que tienen mano verde, pensaba por dentro también, no estaba orgulloso de mi paraíso. ¿Sabe qué? A los 2 meses que tenía el paraíso, se empezaron a caer las hojas, se empezaron a poner negros los marrones los tallos, y en cuestión de una semana, ya un paraíso. Y yo dije, ¿qué pasó? Entonces fui a verlo al paraíso, yo lo regaba, lo cuidaba, le hacía de todo. Y entonces fui a verlo y cuando así lo toco, ¡pum! Y se cayó. Y sabe que por más de que esa planta parecía que tenía vida, porque había brotado, porque estaba frondoso, era simplemente que la planta estaba consumiendo lo poco que le quedaba de savia en el tronco, porque no tenía raíz. Cuando terminó de consumir ese poco alimento, se terminó secando. No pudo hacer nada. No hubo forma de recuperarlo.
Mi hermano, si nosotros no estamos prendidos a Cristo, fundamentados, si yo no me alimento todos los días de Cristo, si yo no me alimento todos los días de su palabra, si yo no busco de él en oración, si yo no estoy en comunión con él, mi hermano, usted está corriendo riesgo. Usted está poniendo su fe, no está bien fundamentada. Las raíces deben estar en contacto con la tierra. Su vida debe estar en contacto con Cristo para que usted pueda seguir adelante. El apóstol Pablo le dice, tienen que estar arraigados, tienen que estar edificados en Cristo, que es nuestro fundamento. Yo miraba la vida de este muchacho ayer y decía, qué poca vida que tenés, porque él está arraigado en un manto, en una rosa, en la sal y en esos papelitos que ponen en aceite, en 500 porquerías, mi hermano. Su sustrato es algo muy liviano, su tierra es algo que al primer problema, el primer día que ese negocio no le funcione, va a hacer que su fe se caiga. Qué importante es que estemos bien afirmados en el Señor. ¿Sabe que Pablo está hablando a los colosenses? Porque había problemas en aquella época de malas enseñanzas. Y Pablo le dice, vuelvan al origen, vuelvan y arraíguense de Cristo. Su fundamento tiene que ser Cristo, su fe tiene que ser Cristo. Para sanidad, para prosperidad, yo no baso mi fe en que pongo un diezmo, yo no baso mi fe en lo que yo puedo hacer o no hacer. Yo tengo que poner mi fe únicamente en el Señor. Pablo sigue y le dice, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Y saben, hermano, que el abundar en acciones de gracia, el abundar en mostrar que somos personas que hemos sido redimidos, que vivimos de acuerdo a la fe que profesamos, es lo que va a hacer de que seamos confirmados en la fe. A ver, quiero explicarles bien esto. ¿Cómo usted confirma algo? Yo miro esta flor de lejos, o esta, y puedo decir, ¿es flor? ¿O natural? ¿O es artificial? Bueno, vamos a ver. Vamos a confirmar. ¿Olor? Hay papel. De ahí no se va a nutrir. Esto no es natural. ¿Qué hice? Confirmé que esto no es natural. Es muy linda. ¿A cuánto te gusta? Muy bien. ¿Es llamativa? ¿A cuánto le parece llamativa? Muy bien. ¿Pero no es natural? Mejor, porque si no acá sabe cómo estaríamos gastando en flores todas las semanas para poder tener eso. Pero mi hermano, confirmé. Ahora cuando yo quiero decir, yo digo, no, porque yo tengo fe en Dios, porque yo creo, porque yo